Sí. Iglesia primitiva número 6. Sí. Está bien escrito, no me comió palabras. Esta vez, iglesia bajo ataque. Sí. Es el tema que vamos a ver hoy. Y eso no nos debe extrañar. ¿Por qué no nos debe extrañar? Porque si vivimos como iglesia los 5 puntos que vimos en las semanas anteriores, si vivimos como vemos en la iglesia primitiva del libro de los Hechos, va a ser inevitable va a ser estar bajo ataque. ¿Por qué va a ser inevitable estar bajo ataque? Porque el enemigo va a ver que convenientemente, o mejor dicho, inconvenientemente se está levantando un verdadero cuerpo de Cristo y él sí va a actuar para destruir a la iglesia. Entonces, no me debe sorprender que si veo yo una bendición de Dios en las almas, en la iglesia, en la fortaleza de la iglesia, en la iglesia animada, en la iglesia perseverante, iglesia andando en santidad, que los que conforman el cuerpo de Cristo sean todos realmente nacidos de nuevo, que los que conforman el cuerpo de Cristo sean personas que están perseverando en la doctrina, que los que conforman el cuerpo de Cristo perseveran en la misericordia, en el bien hacer, en el amor, ¿sí? Desean saber la voluntad de Dios, la doctrina, y obviamente generan fruto. Entonces, cuando el Señor Jesús bendice mucho el cuerpo de Cristo, entonces Satanás va a maldecir mucho, pero es más poderoso el Señor Jesús. ¿Y eso por qué lo digo? ¿Por qué? Porque el Satanás nunca se va a cruzar nunca va a estar de brazos cruzados con una iglesia que camine conforme a la voluntad del Hijo de Dios. Nunca va a quedarse debajo de brazos cruzados porque siempre anhela destruir al cuerpo de Cristo y más si está caminando como debe de ser. No se satura el audio. Bueno. No, nadie ha dicho nada. Muy bien, avanzamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta nosotros? Si vamos a nuestras Biblias, por favor, allá, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Le voy a dar lectura. Tenemos un suceso muy importante en la iglesia primitiva. ¿Y qué suceso es? La muerte de Esteban. Sí, en la iglesia primitiva hay un suceso que no se puede hacer uno de la vista ciega. La muerte de Esteban genera un antes y un después en la iglesia. Algunos dicen, Dios permitió que Esteban muriera porque la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén. Y la verdad es que no es así. Como si la muerte de Esteban fuera un castigo de cristianos acomodados. Es imposible llegar a una conclusión de que Esteban era un mal cristiano si vemos la conducta de Esteban en la palabra de Dios. Es imposible. Entonces, sí fue permitido por Dios, sí fue permitido. Fue punitivo, no fue punitivo, no fue por castigo, no fue porque se portaba mal. Simplemente, pues Esteban se ofrendó a sí mismo. Es una ofrenda a Dios. Dios lo permitió y murieron, hermanos. Y murieron trágicamente, hermanos. Y Dios permitió, pero el intento de acabar con Esteban resultó contraproducente para el enemigo. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? O sea, y vamos a notar que cuando leamos, vamos a notar quién está detrás de todo ese actuar en contra de la obra de Cristo. Y Esteban era apóstol, era el apóstol Esteban. No, Esteban no era apóstol. Era un hermano ahí como cualquiera de los demás, pero estaba lleno del Espíritu. Recuerden que en la iglesia había poder, ¿verdad? Había llenura del Espíritu. ¿Se acuerdan? Entonces, con esa llenura del Espíritu, muchos discípulos pues, estaban tremendísimos.
Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 7. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. Y empieza Esteban a hablar un testimonio de la obra de Dios, de toda la historia de Israel prácticamente. Un resumen. Aquí Esteban ya estaba arrestado porque pues Dios estaba obrando en su vida. No podían resistir su testimonio de Esteban. El Espíritu estaba fuertemente con él y lo llevan a dar cuentas a las autoridades religiosas de aquel entonces. Si leemos un poquito antes, es Hechos capítulo 6 versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Cuántos enemigos se levantaron contra Esteban? Dice mínimo eran dos de cada uno. El caso es que eran muchos adversarios en la vida de estos, contra este hermano Esteban, pero como él estaba lleno de gracia y de poder, el verso 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Sí? Y bien pudieron haberse retirado, algunos como hicieron con Jesús, bien pudieron haberse retirado y dijeron, nunca hemos oído hablar a hombre como este, ¿verdad? ¿No es si hicieron con Jesús? Nunca. Pero pues también de alguna manera hicieron lo mismo con Jesús. No pudieron ganarle en palabras. ¿Y qué pasa cuando el enemigo no puede ganar en argumentos? El enemigo se vuelve agresivo, ¿sí? El enemigo se vuelve violento. Si el diablo se va a oponer a la iglesia, voy a, voy a, voy a hacer, bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a dibujar como templo, lo voy a dibujar un círculo, ¿sí? Vamos a poner aquí a la iglesia y vamos a poner acá, en este caso, a un Esteban que representa a los discípulos, a los primeros discípulos. ¿Y cómo estaba Esteban? Sí, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y de gracia y poder. Vamos a poner gracia, sabiduría y poder, porque no podían resistir la sabiduría, ¿no? Sabiduría, le voy a poner aquí un punto, perdone, no me dio. Sabiduría y poder, que es prácticamente todo lo que hemos estado estudiando estas semanas anteriores, ¿no? Entonces, el enemigo, si no puede, en primer lugar, ganarte con argumentos, como el enemigo lo tiende a hacer, ataque de argumentos, ataque de argumentos. Si el enemigo no puede atacar a la iglesia con argumentos, entonces pasa a la violencia. Y eso no debería sorprendernos. ¿Sabe qué es lo más triste de hoy? Que la iglesia moderna, que no es como la iglesia primitiva, o sea, nosotros debemos hacer así. La iglesia moderna no es capaz de vencer ni con violencia, y cómo no vence, ni con argumentos. O sea, los muchos mal llamados cristianos modernos no son capaces de defender la fe cristiana. No son capaces. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Deberíamos todos ser capaces de defender no toda la teología cristiana o todo el conocimiento bíblico, pero el fundamento de la salvación de la iglesia, que es Cristo, y por qué Jesús murió, y por qué su muerte y su sangre redime pecados? ¿Sí? ¿Y por qué entramos al cielo? ¿Y por qué un gran pecador, tremendísimo pecador, descansando en Cristo, puede entrar a la gloria? Y un hombre bueno, entre comillas, que no hace nada malo, entre comillas, nunca hizo daño a nadie, entre comillas, que es el ejemplo del mundo, pero rechaza a Cristo, se va al infierno. Entonces, todo eso tenemos que saber qué responderlo. Tenemos que saber responderlo porque
es una forma de ataque a la iglesia. En este caso, dice la palabra que vinieron contra Esteban. Bueno, quiero pasar de aquí a acá inmediatamente. Se fueron con argumentos y resulta que no pudieron. ¿Sí? Les hago una pregunta así sencilla. ¿Cómo uno demuestra, eh, cómo uno puede, qué argumentos tiene uno para demostrar que el muchacho que está junto conmigo es mi hijo? ¿Cómo me compruebas que es tu hijo? Oye, pues ¿no ves que nos parecemos? ¿Qué más? No te creo. Nada más se parece. Entonces agarramos y sacamos ¿qué? Sacamos testimonios y sacamos ¿qué? Argumentos y sacamos hasta documentos, ¿verdad? Mira, 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 saca tu credencial, hijo. Jared Polanco Toledo. Mira mi credencial, Jorge Polanco. Mira mi esposa, Emilia Toledo. Los documentos. Aquí te pueden decir los testigos. Entonces, con algo tan sencillo como para demostrar quién es nuestro hijo, nuestro pariente, sacamos argumentos, sacamos testimonios y sacamos documentos y testigos. Nosotros también debemos poder defender la palabra de Dios. ¿Sí? Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque ¿qué pastor podría ayudar a las almas si no puede responder preguntas? ¿Queremos un pastor así? No, pues el pastor no sabe nada de lo que le preguntamos. Le preguntamos y le preguntamos. Y es más, el pastor me aconseja, pero nunca he visto que abra su Biblia y me lo muestre que está ahí. Nunca lo he visto. Y hay muchos pastores que, 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 que así actúan. Que así dicen. Una vez una mujer argumentaba de que en la Biblia hay testimonios de que había mujeres pastoras. ¿Sí lo saben ustedes? ¿Y cómo? ¿Cómo que mujeres pastoras? Sí, porque Génesis dice que cuando Jacob vio venir a Raquel, venía cargando su cántaro porque dice que ella era pastora. ¿Ya ves? Hay mujeres pastoras. Dice, es como hay una mujer pastora, por eso yo soy predicadora y pastora y consejera, etcétera, etcétera. Entonces, la gente agarra, ve ese versículo, era pastora. Oh, sí, era pastora. Si nada más te leen esa línea, ¿qué dice acá? Era pastora. Ya con eso ya se engaña a la gente. Entonces, eso puede pasar porque la gente no está preparada. Debemos de poder defender doctrinas generales, pero lo esencial, ¿cuál es? La obra de Cristo. Ok, pero ¿qué pasa y cómo se defiende la iglesia si el enemigo actúa con violencia? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Negamos a Cristo? ¿Nos volvemos fariseos? ¿Qué hacemos? Tenemos que tener valor y fe, tenemos que tener decisión, tenemos que tener misericordia, pero tenemos que estar decididos. Ahora, les voy a hablar eso del amor porque es importante amar a los pecadores, pero el hecho de ser valiente o amoroso, mejor dicho, amoroso o paciente con los ignorantes, no significa que no seamos firmes en la verdad. ¿Sí? Yo puedo hablarle con una persona que es enemiga de Dios, que adora al diablo, que es satanista, y empieza a atacarme la fe, pa. Y usualmente muchos cristianoides se encienden, como no tienen argumentos, se molestan y dicen, y es que tú estás perdido, es que tú eres del demonio. ¿Por qué? Porque no tienen cómo argumentar. Pero es mejor escucharlos y responderles conforme a veces a su necedad, para que no se crean más sabios en su propia opinión, con calma, con doctrina, con paciencia, y decir, la Biblia dice esto, dice esto, dice esto, y dice eso, y dice esto. ¿Sí? Y cuando ven que la Biblia lo dice, yo muchas veces le comento a unos hermanitos, hermano, ¿puede orar por mí? Porque va a venir mi pariente y le quiero compartir la palabra. Muy bien, si puedes. O si no, prepárate y órale a Dios. Cuando venga tu pariente, pídele que te ayude para que si hablan de la palabra, tengas la oportunidad de hablarle y cuando le hables, si es lo mejor que puede ser, agarra la Biblia, abre el texto y muéstralo. ¿Por qué? Porque decir, es que en alguna parte de la Biblia yo leí que dice esto y esto y esto, eso no tiene peso. Lo que tiene peso es la Biblia dice acá y acá. Si no es el versículo, al menos el capítulo. Y todo con qué fin? De tener argumentación. Es como un abogado.
Un abogado no puede decir, yo opino que está mal eso porque yo creo que está mal. No, dice la ley en el artículo tal, párrafo tal, dice esto y esto y esto. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa. Dice la palabra de Dios, volvemos al capítulo 7. Dice, Esteban da toda una argumentación, es una lectura larguísima. Sí, es una lectura larguísima. Empieza a hablar desde el principio, pasa por Abraham, pasa por Moisés, pasa por Jacob. Es todas 2 hojas. ¿Sí? Vamos a leer desde el versículo 44. Todavía sí es una lectura un poquito larga, pero desde el verso 44. Todo lo que hizo aquí Esteban, fácil, fácil Esteban, si estuvo hablando en un tono normal y tranquilo, fácil, fácil Esteban se va a ir unos 30, unos 40 minutos diciendo todas estas cosas. ¿Sí? Y se entiende que Esteban está hablando en un tono tranquilo. Después de dar Esteban un grande conocimiento bíblico, porque la gente que lo escuchó se quedó callada. Vamos a seguir leyendo, dice verso 7:44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, de los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló la gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casas. Ya llegó hasta la parte de David. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Aquí termina el relato tranquilo de Esteban. Ya les habló muchísimo. No, no lo voy a leer porque es muchísimo para leer. Son 2, 3 hojas casi. Y llega el punto de David. Y David era un hombre que quiso construir casa. Y Dios le dijo, no, tu hijo construirá casa. Pero ¿quién le puede construir casa a Dios? Como dijo el profeta. ¿Quién puede construirle la morada a Dios? Hermanos, ¿quién puede hacer que Dios viva en medio de ellos? ¿Quién puede hacer? ¿No Dios quiso vivir y habitar en medio de Israel todo ese tiempo? ¿Y qué hizo Israel con Dios todo ese tiempo? Rechazándolo, 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 porque empieza a hablar de todos sus defectos del pueblo de Israel, rechazándolo, rechazándolo, rechazándolo. Y entonces cuando se pone fuerte la palabra que Dios tenía en Esteban. Verso 51, tiene signos de admiración, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Si quieres ofender a un judío, llámalo incircunciso. Si quieres ofender a un judío, llámalo incircunciso. Y en este caso, estoy seguro que Esteban no estaba eligiendo las palabras que más les duele, sino estaba diciendo la realidad. Ustedes están circuncidados en la carne, pero ustedes son de corazón incircunciso. O sea, su corazón está envuelto en lo carnal. Está muy mal. Su corazón está envuelto en lo carnal, incircuncisos de corazón, porque son incircuncisos y de oídos. ¿Quién puede escuchar? ¿Cómo sería un oído incircunciso? Imagínate un oído con una capa de piel encima. Por eso no oyes, por eso no escuchas. Por eso cada vez que Dios te habla, es como que te hubieras tapado y no oyes nada. Entonces, Esteban dice, siempre, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros siempre han resistido al Espíritu Santo. Y esto es gravísimo. Vamos a poner acá una figura. No sé cómo lo puedo poner. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Siempre han resistido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿en dónde estaba habitando
con tanta libertad del Espíritu Santo? ¿En dónde? En la iglesia. ¿Quién estaba lleno del Espíritu Santo? Esteban y los que estaban adentro de la iglesia. Es como cuando vemos en el Génesis que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu estaba y la figura eres como una gallina empollando. ¿Cómo estaba el Espíritu Santo en la iglesia? Así, llenando los corazones, abrazando a todos los discípulos, llenos de la gloria de Dios. Pero salieron los adversarios. Y los adversarios, no, tú estás mal. No, es que no es correcto lo que enseña Esteban. Es que Jesús no es el Mesías. Entonces, empieza a darles, quieren argumento, dice, 3 páginas de argumento. ¿Quieren argumento? 3 páginas. Y cuando Esteban dice, ustedes siempre le han llevado a la contraria a Dios, ¿qué pasó con todos sus argumentos de estas personas? ¿Qué hizo Esteban con sus argumentos? Aplastó sus argumentos. Esteban aplastó sus argumentos. Y es que un discípulo que esté lleno del Espíritu Santo, ¿puede existir el discípulo lleno del Espíritu Santo sin la dirección de la palabra de Dios? ¿Puede haber un discípulo lleno del Espíritu Santo y desconozca la historia del pueblo? No, no tiene lógica. Es como que yo sea un doctor, soy un dentista, pero no tengo conocimiento de qué es un tercer molar. ¿Cómo va a ser posible? ¿Sí? Y yo soy doctor. Ah, ¿qué eres? Soy otorrinolaringólogo. ¿Y qué ves? Los pies. No, o sea, ves nariz, ves oídos, garganta, no, qué sé yo, ¿no? O sea, no puede ser. Lo que hizo Esteban es agarrar todas sus cosas, dar una buena argumentación y al final llegar a una conclusión. No podemos negar lo que dice Esteban. Nuestra historia refleja, ¿nuestra historia qué? Nuestros padres nos acusan de que siempre hemos rechazado a Dios. Siempre hemos rechazado a Dios. Entonces, ¿qué le pasa a un judío que es enemigo de Cristo y no puede argumentar ya nada más? Incircunciso corazón, como vuestros padres, así eres igualito a tus padres. Verso 52. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren, Esteban, voy a poner acá los enemigos, voy a poner acá, es ilustrativo. ¿Sí? Es ilustrativo. El enemigo ataca a la iglesia. ¿Y qué daño sufre la iglesia? El enemigo ataca a la iglesia. ¿Con qué lo ataca? Con argumentos. Hay ataques a la iglesia hoy en día. Hay un montón de ataques contra la iglesia. Sí, está terrible la situación, pero necesita haber una iglesia que despierte, una iglesia que esté dispuesta a testificar. Entonces el enemigo ataca a la iglesia y lo que hace Esteban, a veces se ve este color, pone las bases de un fundamento. Voy a poner acá, mande. ¿Están los cristianos cómo, bro? Ah, están sin fusil, exactamente. Son como soldados sin fusil. La base, el fundamento bíblico. ¿Sí? Esteban da un fuerte argumento. ¿Sí? Y ¿cómo lo podríamos hacer? Vamos a ver. Vamos a poner acá. Y vamos a poner acá al adversario. Vamos a poner acá al adversario, al enemigo. Al que está detrás de... ¿Quiénes son los enemigos de la iglesia? ¿Las personas o el diablo? Según Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿no? Pueden buscar el versículo exacto. ¿Sí? Según Efesios 6, gracias, hermana. Efesios 6, 12, ahí lo corroboran. Nuestra lucha no son las personas. ¿Sí? Nuestra lucha no es contra personas. Nuestros enemigos no son los ateos, no son los agnósticos, no son los deístas, no son los hinduistas, no son los musulmanes, no son los que creen en otras herejías. No son ellos. Nuestros enemigos es Satanás. Entonces, ellos utilizan falsas doctrinas para querer atacar a la iglesia. Y si esta llena la palabra del Espíritu Santo, así como deberíamos ser puros Estebanes, entonces lo que hace
Esteban, este agarra su argumento bíblico, y aquí vamos a poner aquí al enemigo, ¿sí? Y lo que va a hacer ahorita, es, vamos a poner esto acá, este es el capítulo, ¿qué? Capítulo 7 versículo, capítulo 7 del 1 hasta qué? Hasta el 50, ¿sí? Todo esto acá es Hechos 7 del 1 al 50. Y esto de acá sería Hechos 7 del, del, del 51 al, al 56. ¿Y qué es esto? Esto es una, vamos a poner acá. ¿Usted se entiende qué es esto? Una guillotina, ¿sí? ¿Quieren argumento? Pum, 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 pum. Dos, tres hojas de puro argumento. Una predicación larguísima. Y no pueden refutarlo. Y ya cuando tienen la base, el fundamento, entonces se las aplica. O sea, les da el, ¡pum!, el guillotinazo. Y no pueden con ello. No pueden con ello. ¿Cuál es la aplicación? Que son duros de servir. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Cuál otro? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley, ¿qué les dice? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oye, eh, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. O sea que ustedes están reprobados. ¡Pum! Les pasó el guillotinazo. Entonces viene el fracaso total y absoluto de qué? Del ataque de la argumentación. ¿Qué sigue entonces? El diablo dice, pasemos al plan B. ¿Sí? Y el plan B es la violencia. ¿Los cristianos les es lícito escapar o es de cobardes escapar? Podemos escapar. ¿Sí? Pablo escapó en su primera persecución, ¿verdad? Y escapó muchas veces, ¿sí? Pero muchas veces le tocó sufrir. También dice la palabra que cuando veas que, hablando de Mateo 25, los tiempos del fin, el que esté en la azotea no baje, que huya a los montes, ¿no? Huyan, escapan. O sea, es mejor huir que negar el nombre de Jesús. Pero muchos discípulos afrontaban el conflicto. Dice la palabra de Dios, versículo eh, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Quién se enfurecía? Vamos a ponerlos por aquí, que estos son, esta forma de ataque, ¿quiénes son? Son los, ¿cómo se llama? Los fariseos y todos los alborotadores ahí atacando a la iglesia. Pero está llena del Espíritu, está guardada por Dios. Eh, bienvenido, bienvenido. Voy a leer este versículo. ¿Se puede buscar la Biblia paralela ya, hermana? Busca bibliaparalela.com, ¿sí? Y buscamos el versículo allá arriba que dice Hechos 7. Hechos 7, 54. Hechos 7, 54. Hechos 7, 54. ¿Sí?
Ajá. Recibe, tiene la palabra y no la haces. Y nosotros que lo tenemos, y eso no es vanidad, no es vanagloria. ¿Lo estaban guardando o no? La iglesia está cumpliendo la palabra, ¿sí o no? Sí. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles. A nosotros el Señor nos trajo la palabra viva. Sí. Pero ustedes que lo tienen desde hace años, no lo hacen. Biblia paralela, busca ya Hechos 7:54. En la parte de arriba, hermana, sube hasta arriba. Si subes hasta arriba, no sale el menú. Ok. Ahí dice RVS. RVS. Quiero que vean estas palabritas. A mí yo cuando descubrí estas palabritas hace más de 20 años, yo me, me- yo me impacté mucho porque a mí me tocó vivir algo en la religión muy fuerte antes de salir de la religión. Y entonces entendí la conducta de las personas, entendí ese coraje, entendí esos deseos de difamar y otras cosas. Dice Hechos 7:57, 7:54. ¿Sí? Bajamos. ¿Sí? A ver, no tanto, no tanto. 54, se refresca, 54. Oyendo estas cosas, leímos en la Reina Valera 60, se enfurecían en sus corazones. Esa parte que dice regañaban de sus corazones. Dale clic a la parte que dice regañaban de sus corazones. Esta es una herramienta que yo les invito a todos que la busquen, ¿sí? Es bibliaparalela.com, donde hay muchas Biblias y hay una Biblia Strong, es la RVS, Reina Valera Strong. Sale en azul, le doy un clic a la palabra, ¿sí? Y te sale la palabra original de ese texto. En aquel entonces, hace 20 años, esto no existía. Tienes que agarrar tu librote de Strong y buscar palabra por palabra y luego irte por aquí, irte por allá. Aquí ya está todo desmenuzado y es gratis. ¿Sí? Es gratis. Ese diccionario Strong cuesta entre 700 y 800 pesos. Esto es gratis. ¿Cuál es la palabra griega de se enfurecían en sus corazones? Es la palabra griega diaprio. Creo que textualmente en griego dice diapriondo, algo así, diapriondo teiscardias. Se enfurecían sus corazones. ¿Qué les hizo enfurecer las palabras de Esteban? Que no podían argumentar nada. ¿Qué les dijeron? Entonces, por disposición de ángeles, no obedecen la ley. Los que sentían ellos, definición, regañaban, cerrar, separar, es aserrar. La palabra diapriondo es aserrar. Imagínate un serrucho. Y cada vez que Esteban hablaba, incircuncisos de corazón, ¡zas! ¿A quién de los profetas? ¡Zas! ¿Quién estaba haciendo ese poder? El Espíritu en Esteban. Y los enemigos sentían que su corazón se partía, pero no en el sentido de dolor ni sentimentalismo, sino de ira, de furia. Como que me está haciendo daño. ¿A qué le está haciendo daño? A su religión muerta, a su mentira, ¿verdad? A su hipocresía. Y esto no lo puede soportar. La furia es el combustible que el diablo necesita para pasar a la violencia. ¿Sí? Si el diablo logra hacer que la gente se enardezca, entonces, ve los evangelios, libros de Hechos. Cada vez que había una predicación, había un alboroto. Predicación, alboroto. Predicación, alboroto. Y una vez que el enemigo hace que se enfurezcan, pasa la violencia. Si leemos, dice, se cerraban sus corazones y crujían los dientes contra él. Podemos darle clic a la palabra crujir, creo que significa lo mismo. Crujían los dientes. Es una rabia de querer matar. ¿Regresas? Así es. Los destrozó. Yo veo a Esteban y digo, yo quiero ser como él. Sí, de veras. Yo veo a Esteban, yo quiero ser como él. No quiero el ego de decir tengo mucha palabra y le doy una paliza bíblica al que se me ponga. No, sino el punto cuál es defender la verdad.
Cristo es el Señor. No, tú tienes la palabra y no obedeces a Dios. Contra un montón. Estaba en la misma postura de Jesús. A Jesús lo rodeaban en el templo para buscarle con qué acusar y no le podían atacar en ningún lado. Por eso recurrieron a qué? A arrestarlo de noche, por temor a la gente. ¿Sí? Despeñarlo y pasó por en medio. No era su momento, así es. Y de hecho, aplicando lo mismo que usted comenta, hermana, un hijo de Dios nunca va a morir si el Señor no ha determinado que ese es su minuto para morir. No importa si está todo negro a su alrededor, enemigos, adversarios, si siente que el diablo le sopla aquí en la nuca y te voy a matar. Si el Dios dice, no, hoy no es tu momento, no es tu momento. Cuando sea el momento preciso, Dios lo va a permitir. Entonces, crujían, morder, rechinar. Estaban tan furiosos. ¿Y furiosos de qué? De que tú no obedeces la palabra de Dios. Porque es que yo sí lo hago. ¿Puede alguien estar tan indignado de que se siente acusado de que no obedece a Dios? Sí. Y al mismo tiempo, ¿realmente no lo obedeces? Sí. Esto es un engaño diabólico. Nosotros no venimos a la iglesia a tener engaños de que, ay, que sí soy salvo porque lo siento muy bonito en mi corazón, pero no hay el resultado de esa vida, no hay el poder, no hay ese nuevo nacimiento, no hay nada nuevo. ¿Cierto o no es cierto? Sí. O sea, el Espíritu tiene poder o no tiene poder. Entonces nos cambia, nos transforma y nos hace vivir como Dios lo desea. Seguimos leyendo. Pero Esteban, versículo 54, Esteban todo cobarde, Esteban todo lleno de miedo, dijo, no, 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 ustedes sí obedecen a Dios y yo me equivoqué, me retracto de la fe. ¿Qué dice el texto? Esteban lleno del Espíritu Santo. A ver, hermanos, ¿por qué dice la Escritura? Vamos a poner acá el gran conflicto del hermano Esteban. ¿Sí? Este es el hermano Esteban. El gran conflicto del hermano Esteban. Él, de acá para acá, vive, vive la fe, vive la fe y todo lo que ello significa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y aquí le espera, vamos a ponerlo así, le espera la muerte. Y dice la palabra que Esteban estaba, ¿qué? Con el Espíritu Santo. Y en el momento más crítico, ¿cómo está Esteban? Aquí Esteban está en el Espíritu Santo. Y antes, ¿será que Esteban no se daba cuenta a dónde iba a llegar todo esto? ¿Sí, sí o no? Un hijo de Dios puede saber, es muy probable que mi momento haya llegado. ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Un hijo de Dios puede saber, o puede casi saber, de que es muy probable que mi momento de dejar este mundo llegó. Está, ahí te vamos a ver, está lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo en la adversidad, en el terrible conflicto. ¿Sí? Estos están seguros, no corren ningún peligro. ¿Quién corre peligro? Esteban. ¿Quién tiene el Espíritu? Esteban. Seguimos leyendo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él pone sus ojos al cielo y él puede ver a Jesús, ¿no? Dice que ve la gloria de Dios. No sé cómo ilustrarla. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver la gloria de Dios y ve a Jesús sentado.
¿no? O de pie a la diestra del Padre, ¿no? ¿No se supone que cuando morimos es cuando vemos a Dios? ¿Sí o no? ¿Cuándo ves a Dios? ¿Cuando mueres o cuando estás vivo? Ajá. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él sin haberle visto. Y esto no es una regla. No quiero decir que pase con todos los cristianos. Solo quiero demostrar algo. En el momento más crítico, ¿qué Dios le mostró a Esteban? Bienvenido. Estás a un poco momento de entrar a la gloria eterna. Entonces hay temor a la muerte. No hay temor a la muerte. Aunque el diablo no pueda con argumentos y pase con violencia, ¿cuál es el poder contra los argumentos? El fundamento. ¿Cuál es el poder contra la muerte? La gloria, la victoria, la esperanza. Aquí no hay argumentos. Aquí llega la muerte, pero la victoria sobre esto para que no nos agarre, porque la iglesia, cuando esté bajo ataque, ¿cuál es el objetivo del ataque? Renunciar a Cristo, renunciar a la fe. Y si no lo consiguen con esto, lo van a tratar de conseguir con esto. Y cuando llegue esto, aquí no hay Biblia, yo me sé el versículo, es que el versículo dice no matarás. ¿Me voy a librar? No, no te va a librar nadie. O sea, esto va a venir. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos que estar en una comunión estrecha con Dios. Y cuando estemos en un momento crítico, si es que nos toca a nosotros, si es que a alguno le toca, y si a alguno le toca, según todo el testimonio bíblico, es privilegiado. No por pecador, sino por la verdad. Dice la Biblia que al que la persona que le toque vivir esto, va a ver claramente la gloria de Dios. No es regla que lo vea físicamente, pero sabe que su esperanza a dónde está. Él vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios, ¿sí? Y entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos. Versículo 56 dice, y dijo, he aquí, ahorita mismo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos, Hechos, ¿qué? 7:56. He aquí, estoy viendo ahorita mismo, estoy viendo a Dios. ¿Cuánto tiempo ellos hubieran querido ver a Dios y no lo vieron? Pónganse a pensar, cuando Cristo se transfiguró, ¿no le hubiera gustado a Caifás verlo? ¿No fue lo que Satanás le dijo a Jesús en la tentación? Muestra tu poder. ¿No fue lo que los fariseos y los sacerdotes le dijeron a Jesús? Si es el Hijo de Dios, ¿qué? Bájate. O sea, muéstranos tu poder. Muestra y creeremos. A ellos no se les mostró nada. Y en la transfiguración, no dijo Jesús a Anás y a Caifás y a los fariseos, vengan conmigo, voy a llevarlos a un lugar aparte, en un monte, les voy a mostrar mi transfiguración y ahora van a creer en mí. ¿A quién se lo dijo? A Juan, a Pedro y a Jacobo, ¿no? Eran los tres. Estaban más pegados a Jesús. Hasta eso hay que tomar nota. Eran no fueron los 12 ni siquiera, fueron tres nada más. Entonces, yo creo que Esteban tenía una unidad muy estrecha con Jesús, ¿sí o no? ¿El cristianismo qué es? Ten una unidad con Jesús y no tendrás temor cuando la iglesia esté bajo ataque. Es verdad que el ataque a la iglesia puede generar estrés, depresión, si así le queremos llamar, sobre todo si estás en liderazgo, puede abrumar mucho, pero hay que estar convencidos de algo. El Señor tiene control. Por ejemplo, vamos a ser realistas, porque yo he meditado esto. Que alguien ataque tu alma, la iglesia o tu alma. ¿Qué más nos podría pasar hoy en día? Vamos al extremo. ¿Nos pueden matar? No. Quizás lo más, meternos a la cárcel, golpearnos. Si las cosas se complican, el tipo de gobierno y la prohibición de la religión, un socialismo, ¿no? Que nos prohíbe que nos reunamos, el advenimiento del anticristo, algo así por el estilo, pues pudiera ser. La Biblia dice con claridad. Pero como no estamos viviendo eso, esto pues está difícil. Lo más que puede hacer es que nos metan en la cárcel, que nos golpeen, etcétera. Que nos cierren en la iglesia, ¿sí o no? Pero hasta allá, no hay más.
¿Qué más podría pasar si la iglesia se dispersa? Porque está bajo ataque. Matan a Esteban y todos nos vamos. Dijo el diablo, les gané, los espanté. ¿Eso será verdad? ¿Verdad que no? No es verdad. Vea lo que pasó acá. Dice la palabra. Dice, y entonces ellos dando grandes voces, gritos, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que es el apóstol Pablo, que todavía no se había convertido, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Eso dice el texto, murió. ¿Por qué dice durmió? Porque durmió físicamente. Ya se durmió a pedradas. Para Jesús no estamos muertos. Nuestro cuerpo está dormido. Sí, además está viendo la gloria de Dios. O sea, el cuerpo realmente no lo logra. Para Jesús hay que entender esto. Nosotros podemos ver, me voy a la tumba, mi cuerpecito se va al hueco, los gusanitos se lo comen todito, ¿sí? Pero para Jesús estoy muerto, estoy acabado. No, estamos esperando su retorno. Para Jesús, ninguno de su pueblo muere. Y de hecho, en Apocalipsis dice, dichosos los que tengan parte de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque estamos esperando al Señor. ¿Qué fue el resultado? Capítulo 8, versículo, eh, versículo 8:1, desde el 8:1. Este Saulo que recibía la ropa cuando mataban a Esteban, dice el texto, y consentía en su muerte. Estaba de acuerdo, Pablo, qué bueno que lo mataron. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sí? Gran persecución, la violencia contra la iglesia. Gran persecución. ¿Qué se está imaginando? Persecución. ¿Qué se está imaginando el diablo? Ahí voy ganando, ¿no? Voy ganando, ahí voy llevando. Ves una iglesia llena de poder, llena de amor, llena de gracia, con temor de Dios, pero bajo ataque. Dice la palabra, y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles quedaron en mero Jerusalén y pues estaba terrible la situación. Pero todos fueron esparcidos. Dos, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Verso capítulo 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia, o sea, la iglesia sigue sufriendo la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. 4, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Y cuántos se convirtieron en Samaria? Sí, muchos se convirtieron ahí. Sí, muchos se convirtieron ahí. Pero Felipe estaba pasando por ahí. Según nosotros vemos esto. Sí, vamos a ponerlo aquí. Somos yucatecos, conocemos el árbol que se llama el ceibo, ¿verdad? Ceiba, ¿no? ¿Es ceiba? Ceibo, le dicen ceiba, ceiba. Es un árbol así gordito. Es un árbol gordito, ¿verdad? Que queda muy grande. Y vamos a suponer que esto es la iglesia. Esta es la iglesia. ¿Qué hace el diablo cuando ataca a la iglesia? ¿Sí? La sacude, la golpea, la quiere tumbar, la quiere botar.
es un ceibo que está en temporada, por así decirlo, y los ceibos tienen unas cosas que aquí, no sé cuál sea su nombre científico, la verdad. Les decimos gatitos, ¿verdad? Gatitos les decimos, pelusas, no sé. Y lo que hace el diablo es atacar a la iglesia, sacudir a la iglesia y dejarla así marchita, seca, puro palo, ya no hay nada, ya no hay nadie. ¿Y qué es lo que consiguió el diablo con esto? ¿Cuántos pelucitas suelta el ceibo en temporada? Esas pelucitas, esas pelucitas tan molestas que están por todas partes, ¿sí? Que vuelan por todos lados y se meten en tu terraza, se meten en tu casa, se meten en tu patio. Ahí está el gato andando con dos, tres peluces ahí en la cara y tú también en tu cabello. ¿Por qué? Porque están volando por todas partes. ¿Qué hizo el diablo al perseguir a la iglesia? ¿Perjudicó a la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántas árboles puede reproducir un solo ceibo? Muchísimos. Asegura su existencia, ¿sí o no? Asegura su existencia. Ese ceibo cada año va a estar dando semillas y durante todo el lapso de su vida asegura su existencia con todos los miles o millones de semillas que lanza, porque se endurecen no sé cómo se llaman esos lugares. Ahí están, ahí muy bien. Ah, perfecto. Es parecido, ¿no? Debe haber uno por ahí donde se ve a los gatitos. El caso es de que lo que hizo el diablo fue esto, argumentar la palabra de Dios verdaderamente contra los ataques de Satanás, glorifica a Dios o no lo glorifica, cierra bocas. Pero cuando los hijos de Dios se mantienen firmes hasta el final y el diablo piensa que consigue una victoria, pero lejos de conseguir una victoria, consigue una derrota. ¿Por qué? Porque su testimonio va a hacer que el evangelio llegue a otras partes. El sufrimiento de Cristo es parte del ministerio de los hijos de Dios, porque no solamente se nos ha concedido que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. ¿Esto cómo lo sabemos? Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Voy a ponerlo acá. Filipenses capítulo 1, versículo 29. ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? ¿Lo lee en voz alta? 29, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se te ha concedido. ¿Por qué dice que es una concesión? No te concedo que mueras por Jesús. ¿Cómo se entiende? Es un privilegio. Está raro este lenguaje, ¿verdad? De la fe, ¿verdad? Como que a la carne dice, oye, 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 oye. Como que, como que morir es un privilegio, ¿no? El lenguaje de la carne dice, no, como que no me gusta esta palabra. Y la verdad, yo entiendo que de trabajo razonarlo, recibirlo, porque sí me daba trabajo, pero nos da trabajo a la medida que estamos aferrados a este mundo. Renunciar a Cristo es para ganar este mundo. Renunciar a este mundo es para ganar a Cristo. Y estos hermanos no iban a perder la oportunidad de testificar de Jesús hasta el final. Esteban se le concedió no solamente creer en Cristo, sino también ¿qué? Padecer por él.
La iglesia no puede ser victoriosa si no alcanza a ver que padecer por Cristo es un privilegio. No puede ser victoriosa. La iglesia moderna en ámbitos nominales, yo creo que no. Ahora, en otras partes del mundo, la iglesia del 2025, hay hermanos que sí están padeciendo. Hay hermanos allá en Medio Oriente que sí están padeciendo. Hay hermanos en África que están padeciendo. Hay hermanos en China que están padeciendo. Hay hermanos aquí en Chiapas que están padeciendo por la fe. Hay hermanos en África que están padeciendo por la fe. ¿Sí? Sobre todo esas tierras donde se rechaza a Cristo, la que le llaman la ventana 1040, la región de lo que es Turquía, India, Asia, toda esa parte rechazan a Cristo abiertamente. Entonces, hay muchos hermanos que quieren llevar el evangelio, les cuesta la vida, les cuesta la vida. Entonces, sí hay hermanos. Yo pienso que la iglesia europea, la iglesia americana o latinoamericana, estamos muy tranquilos y muy cómodos, ¿verdad? No tenemos persecución, no tenemos oposición, cada quien cree lo que quiere, hacemos de la iglesia un circo. Entonces, yo no creo que seamos, siendo unos payasitos de circo, de iglesia, no creo que seamos capaces de qué? De ver un privilegio en padecer por causa de Jesús. Pero si vivimos así, si aprendemos a estar llenos de todo lo que hemos estudiado como iglesia primitiva, seguramente va a haber un conflicto. No puedes ser un cristiano lleno de amor, de gracia, de palabra de Dios, de fe, de vivir el cristianismo verdadero, sin que el diablo te ignore. Y te va a atacar, y te va a atacar, y te va a atacar, y te va a atacar. Y va a buscar manchar tu reputación, y va a buscar destruir a la iglesia. Pero si estamos andando de esta forma, todo le sale mal. Todo lo que haga le sale mal. En este caso, los hijos de Dios eran muy valientes. Eran muy valientes. Y a veces nosotros no entendemos que cuando hay problemas en nuestras vidas, ¿quién? ¿De quién? Es que mi mamá no me acepta como cristiano. No alcanzan a ver quién está detrás. En la iglesia hay problemas. Ah, es que la hermana está mal. Es que el hermano está mal. No alcanzan a ver quién está detrás. ¿Qué nos puede ayudar a vencer esto? Andar de esta forma, con la palabra. Y solo así podemos vencerlo. Si no tenemos palabra, no tenemos argumento, no podemos razonar contra los herejes o contra los mundanos. Si no tenemos valor de ver a Cristo, su gloria, anhelar estar con Él mientras andamos en la tierra, cuando venga el peligro, no vamos a ver un privilegio. Es más, si nos matan, no diríamos como Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diríamos, pero hay un Dios que todo lo ve, diríamos. Eso diríamos, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Sí, voy a orar para que Dios les mande fuego del cielo, dice. Eso diríamos, ¿verdad? Pero no, esos no. Estos eran cristianos hasta el final. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Había amargura, había resentimiento en su corazón, pero hay un Dios que todo lo ve, ¿no? No. A veces decimos eso, ¿sí o no? A veces somos agraviados, somos lastimados, somos ofendidos, y ni siquiera es por la fe. A veces simplemente actuamos mal y nos pagan con la misma moneda y ya nos indignamos y realmente no estamos comportándonos como Cristo. Seguimos avanzando. ¿Qué horas son ahorita, hermanos? 9:22. Iban predicando la palabra, iban esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿sí? Anunciando el evangelio. Muy bien. Vamos a ver unos cuantos textos más para terminar. Eh, Vamos a ver allá. Ah, con razón no lo veo. Esteban lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 28. Somos referencias. Vamos a ver referencias. Son solamente referencias. Vamos a hacer lecturas y referencias, análisis muy rápidos. Referencias. Hechos capítulo 11,
versículo 28. Hechos 11. A ver, ahí te les digo. A ver, creo que me equivoqué. Vamos a ver. Hechos, a ver, perdón. Hechos 21, 10 en adelante. Hechos 21, 10 en adelante. 21, 10. ¿Quién lo puede decir en adelante? ¿Qué más? ¿Y el, 20 y el 11? Hasta el 13. Muy bien. ¿Qué vimos en el texto? Mano, Pablo, no vayas, no vayas. O sea, ¿podía oír o no podía oír? Ya había oído Pablo antes de otras ciudades, pero en esta ocasión tocaba oír. En esta ocasión no tocaba oír, tocaba ir de frente. ¿Sí? Muy bien. El Espíritu advertía de que van a ser atacados. Es como Jesús le dijo a las iglesias en Apocalipsis, algunos de ustedes serán asesinados, otros irán a prisiones. O sea, advierte el Espíritu. Cuando la iglesia llena el Espíritu y caminando como debe caminar, nunca el discípulo se va a quedar sin qué, sin ser preparado por Dios. No hay cristiano que esté lleno de todo esto, pase una tribulación y se sienta abandonado por Dios, sino que se sabe, está preparado para Dios, advertido por Dios. Bien lo demuestra el libro, la película del Progreso del Peregrino, que antes de entrar a la Feria de las Vanidades, aparece evangelista y les dice, uno de los dos va a morir, ¿no? Sí, uno de los dos va a morir. No dice cuál, pero dice que uno de los dos. Pero es una figura nada más, un ejemplo de que Dios siempre prepara cuando estamos caminando con Él. Muy bien. Hechos 20, Hechos 20, versículo 22 al 24. Hechos 20, 22 al 24. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Saber lo que allá ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Muy bien. ¿Y qué más? Con tal. Muy bien. ¿Cómo ven? El Espíritu Santo, ¿qué dice? Ya me anda advirtiendo que donde voy a ir a un lugar o a otro lugar, me dice, ¿me esperan qué? Prisiones y tribulaciones. O sea que cuando Pablo entraba a ese lugar, ¿qué sabía? Me van a arrestar, me van a golpear o me va a ir mal. Pero entraba. Y cuando le sucedía, le era sorpresa. No era sorpresa. ¿Por qué? Porque ya estaba preparado por el Espíritu. Sería algo tremendo que diga el apóstol Pablo, Señor, nunca me dijiste que iban a haber problemas al momento de servirte, ¿verdad? Entonces uno que está caminando así,
Tiene que estar consciente. Si pasa algo, Señor, pues ayúdanos, ¿no? ¿Por qué? Porque está consciente que pueden venir persecuciones o cosas malas que atenten contra nuestra fe. Muy bien. Vamos a buscar allá. Ahora yo en el espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que ahí me espera. Muy bien. Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos capítulo 12, versículo 1. Luego de la lectura dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para invitarles unas pizzas. ¿Para qué? Para maltratarles, dice. ¿Sí? O sea que quizás Herodes quería quedar bien con las personas. ¿Ustedes creen, sí o no? Quería quedar bien con algunos fariseos, qué sé yo. Y él, para quedar bien, pues agarró unos y empezó a maltratar a los hermanos. ¿Qué más? ¿Qué sigue diciendo? Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este es el primer apóstol que muere, ¿verdad? Es el primero de los apóstoles, de los 12, que es asesinado. ¿Quién mató a Jacobo? ¿La religión o la política? La política, ¿no? El gobierno, ¿sí? A Esteban, ¿quién lo mató? La turba religiosa y con sus ideas raras y demoníacas. O sea que la iglesia puede tener en contra a la religión mundana y al mismo gobierno, puede tener adversarios. La respuesta es sí, que nadie se sorprenda. La respuesta es sí. Y vemos que mata a Jacobo y maltrata a muchos hermanos. ¿Cómo sabemos que Jacobo era políticamente correcto? Que se escucha mucho eso hoy, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que era políticamente correcto? Aquí hay un versículo políticamente correcto. ¿Cómo que hay un versículo? Ahí está, vean. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Sí? O sea que como le gusta a la gente, pues vamos a ejecutar a otro. Y agarró a Pedro. Él se estaba moviendo, ¿por qué? ¿Por qué se estaba moviendo de Herodes? ¿Ah? Por la gente. Hubo un momento que la gente empezó a perseguir a los cristianos y como vio que dejó contento quizás a los fariseos, qué sé yo, pues vamos a ejecutar a otro. Quizás ejecutamos a otro y ejecutamos a otro y ejecutamos a otro y los matamos a todos. Bueno, ¿qué pasó? Viene un suceso rápido. Voy a leerlo rápido porque ya se acabó el tiempo. Esto bien podíamos plasmarlo también aquí. Esto que voy a leer ahorita es similar, pero aquí el hermano Esteban muere y con el que vamos a leer es rescatado. ¿Sí? Todo es según el propósito divino. No es porque Dios ame más a Pedro y no ame más a Esteban. No, no tiene nada que ver. Tiene un propósito. Esteban cumplió. Voy a leer un texto. A ver, antes que se me olvide. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Juan 12:24. ¿Quién lo puede leer? Ya lo tenía. Ya lo tenía. Ya lo tenía, ¿no? Pues creo que es el Espíritu, ¿no? Nos va ayudando, ¿no? Ahí está bien. ¿Sí o no? Juan 12:24.
Esteban era una semilla del Señor Jesús. Cayó a tierra, murió y llevó mucho fruto, ¿sí? Mucho fruto. Se esparce el evangelio a muchos lugares, a muchas regiones. Muy bien. Entonces, leemos otra vez allá en Hechos 12, lo voy a poner por acá abajito. Dice la palabra de Dios, y tomándole preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada grupo, cada uno. ¿Cuántos soldados eran en total? Eran 16 soldados, divididos en 4 equipos de a 4 soldados. Sí, o sea, estaba bien cuidado Pedro, ¿sí o no? Estaba bien cuidado, para que no se escape. Para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es que era muy piadoso Herodes, ¿ah? Este hombre era muy justo, era muy santo, vamos a celebrar la Pascua, vamos a celebrar el Cordero Pascual, ¿sí? Que aquí había pasado un año más o menos desde que Cristo murió, ¿sí o no? Más o menos. Y era muy correcto Herodes. Y después de la Pascua nos lo echamos. Se estaba metiendo con cosas muy graves Herodes. ¿Qué más? Dice el texto, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, me brinqué una parte, ¿verdad? Acá para que lo custodien y se proponía sacar, ok, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Lo de Esteban quizás fue inmediato, pero lo de Pedro, la iglesia se puso a orar, se puso a orar, se puso a orar. Y es lo que debemos de hacer con los hermanos que estén sufriendo persecución, ¿sí o no? Debemos de orar por los hermanos que estén sufriendo persecución. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. ¿Cómo está eso? Porque los soldados allí estaban. Los que estaban adentro con él, los que estaban afuera con él, y de repente ves que te estás amarrando los tenis. Pero aparentemente los soldados, ¿qué? No lo veían. No lo veían. Cíñete. Se empezó a arreglar, a poner las sandalias. Y yo creo que si tú estás cuidando a un preso y ves que se empieza a vestir, ya te preparas, ya lo arrestas otra vez. Pero desde ahí empezó un milagro donde aparentemente no lo veían. ¿Versículo qué? 9, gracias. Y sigue, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ahora me estoy soñando, dice. Y habiendo pasado la primera de 4 y la segunda de otros 4 guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, la salida de la cárcel, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, estoy soñando, dice. ¿Estaba soñando Pedro? No estaba soñando Pedro. Volviendo en sí, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Herodes lo pensaba matar, ¿sí o no? Herodes tenía determinado matarlo, ¿sí o no? Sí, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba de mí. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Desde qué aparece este Marcos? Donde muchos estaban reunidos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y esa Rode es muy simpática. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual
cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. No es que Pedro está escapando, por favor, ábrele la puerta. Sí, y ella, es Pedro, y ¡pum! Se va. Mamá, es Pedro, dice. Y la mamá, ábrele la puerta, y ay, 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 y voy, dice, porque estaba gozosa. ¿Qué pasó con la oración de la iglesia? ¿Qué pasó con la oración de la iglesia? Pues Dios actuó. Dios actuó. Y debemos de pensar esto. Si Dios ve que el enemigo está atacando la iglesia por todos los frentes posibles, entonces Dios, ¿qué va a hacer? No sé, perdonen por mis ejemplos, parece una libélula. Entonces Dios también, ¿qué va a hacer? Los ángeles se disponen al servicio de la iglesia. Del Espíritu Santo empieza a actuar. Nos guarda, nos cuida. Es más, puede un pastor estar yendo a una iglesia, resolver un conflicto y en el camino el diablo lo quiere matar y no sabe si Dios lo está cuidando en su trayecto, en su entrada y su salida. ¿Sí o no? Dice el texto que ella se emocionó, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano una señal de que se callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, era otro Jacobo, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto. ¿Por qué no había poco alboroto? Cuando fue de día, ¿dónde hubo? Por la fuga. ¿Dónde hubo un alboroto tremendo? No poco, o sea, un gran alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. ¿A quiénes mataron? A los 16 soldados. Después descendió a Judea, de Judea a Cesarea, y se quedó allí. ¿Sí o no? ¿Vimos la mano de Dios? ¿De qué capítulo es? ¿Del capítulo qué? ¿Del versículo, desde cuál leímos? Sí, vamos a ponerlo acá, desde el 3 hasta el 19. Bueno, ¿qué quería hacer el enemigo a través de Herodes? Vamos a poner acá a Herodes, con su coronita, ¿no? Un ejemplo. Quería matar, en este caso, a Pedro. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? ¿Hubo muerte o no hubo muerte? Sí hubo muerte. Seguimos leyendo. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era un camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios, no de hombre. ¿Cómo llamaron a Herodes? A Herodes los llamaron, no está hablando un Dios, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel, ¿qué hizo el ángel? Del Señor lo hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Sí? ¿Qué pasó con Herodes? Murió comido por gusanos. ¿Sí? El diablo mandó soldados romanos para acabar con Pedro, Dios mandó gusanos para acabar con Herodes. ¿Cómo ven? Y se detuvo la palabra de Dios. ¿Cuál es la victoria de la iglesia? Dice el texto, versículo 24. Muy bien. ¿Va ganando el diablo? ¿Puede el diablo con la iglesia?
No puede el diálogo con la iglesia. Aunque se mueran algunos hermanos o muramos, no puede el diálogo con la iglesia. Porque la iglesia que camina en el Espíritu va a estar bajo ataque. Va a estar bajo ataque. Y hay que entender que mi enemigo no es el hermano. Mi enemigo ni siquiera es el gobierno, no es ni Herodes, ni los policías, ni los religiosos engañados. Dios ajustará cuentas con ellos. En el caso de Herodes, Dios quiso ajustar cuentas con él. ¿Sí? Y ni por muchos guardaespaldas que tuviera Herodes se podía salvar, ¿sí o no? Muy bien, vamos a concluir esta por aquí para entender que la iglesia primitiva era una iglesia bajo ataque, pero ¿qué? Pero victoriosa, ¿sí? Aquí esto, versículo 24, esto de acá. Entonces, si sabemos que hay una desgracia en la iglesia y muchos hermanos lloran, muchos hermanos gimen, muchos hermanos son lastimados, son heridos, porque pues dejamos que el diablo se meta en nuestras vidas en la iglesia porque no hacemos las cosas bien con el argumento bíblico, ¿sí? Porque con el argumento bíblico se puede perjudicar a la iglesia, ¿verdad? Con un mal argumento, ¿verdad? Y no sabemos cómo tratar los asuntos. Bueno, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar todo otra vez. Solo necesitamos andar conforme al Espíritu. ¿Alguna duda hasta por aquí? ¿Tenkin Vilá? ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas? Es el penúltimo mensaje de este discipulado. ¿Sí? Es el penúltimo mensaje de este discipulado. ¿Alguna duda, pregunta? Hermanas, ¿quieren comentar? Les van a escuchar si comentan algo. Viendo todo esto, entonces, los ataques a la iglesia van a ocasionar bajas entre los cristianos. Bajas, pero esas bajas no son necesariamente bajas de la Muerte fe. de, ajá. Por ejemplo, bajas físicas, pero no bajas de la fe. Eso no es apostasía. Eso no es apostasía. No. Bajas físicas. Ahora, si aquí hay alguien que no está bien firme en Cristo, tiene sus ideas extrañas, ¿qué va a pasar? Va a salir. Va a terminar saliendo. ¿Por qué? Porque no va a poder con esto, ni mucho menos con la violencia. No va a poder. Ahora, no podemos llamar bajas. En el caso de las que mueren en Cristo, es una gala, muy dicho. Pero, por ejemplo, los ataques a nuestra iglesia actual, ¿qué es lo que nos va a ocasionar? Pues en este caso nosotros lo que tenemos que ver es que todos los discípulos estén bien formados en lo que vimos con las doctrinas de la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan? Tiene que haber una verdadera conversión, poder, gracia, tiene que haber amor, tiene que haber todas esas evidencias. ¿Ah? Un mismo sentir, un mismo sentir. ¿Por qué? Porque su victoria depende de eso. La victoria de la iglesia depende de que vivamos en todas las enseñanzas de Cristo. Si nosotros no vivimos las enseñanzas de Cristo, nuestra ruina va a ser grande. Jesús lo dijo en su sermón del monte. El que escuche mis palabras y no las hace, lo comparé con un hombre necio que construye su casa sobre la arena. Cuando venga la tormenta, va a ser grande su ruina. Pero el hombre que escuche mis palabras y las haga, lo compararé con un hombre inteligente, prudente, que edifica su casa sobre la roca. Y cuando venga todo esto, tempestades, todo igual con rigor, con fuerza, todo ataque con fuerza, con violencia, su casa no va a caer, porque su casa está fundada sobre la roca. No solamente aprende, sino que lo vive y lo hace. Tengamos que estar así, cada uno de nosotros. Claro, todos tenemos que estar así. Por eso la importancia de los discipulados. Por ejemplo, ustedes se han preguntado, ¿y el hermano Polanco quién lo discipula?
¿De dónde yo saqué todo esto? Lo saqué de un sombrero de mago. ¿Ah? Pues la verdad, yo no tengo quien me disipule de que hay un hermano que me esté ministrando. Ahorita que ya hay ancianos en la iglesia, pues ya estoy más atalayado, más instruido, más aconsejado. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Una búsqueda personal. La palabra, la palabra, la palabra, el espíritu, la palabra, y ser concretos. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia pasó por esto? ¿Por qué el pastor se envaneció? ¿Por qué la iglesia se dividió? ¿Por qué el hermano apostató? ¿Por qué la iglesia es débil y raquítica? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todas las respuestas están en la Biblia y todas las soluciones están en la Biblia. Entonces, es un error gravísimo caer en el hueco dos veces. ¿No lo creen? Sí, es un error. O sea, salimos de una religión para no meternos a otra religión, sino para caminar en lo que es un cristianismo bíblico y verdadero. ¿Sí? Entonces, sí, también veo predicaciones, de vez en cuando escucho prédicas. En su momento, cuando yo empecé, yo leí, no había YouTube, no había YouTube cuando yo empecé, no existía el YouTube, era, era, eran blogs de internet, eran los blogs de internet. Y habían predicaciones de David Wilkerson por allá y otros temas. Pero el YouTube era apenas algo que ni se nombraba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ay, es que no tengo discipulado porque no hay pastor en mi iglesia. No es pretexto. No es pretexto. Adelante, hermana. Un versículo, este, porque pues este Esteban estaba bien preparado, ¿no? En cuanto a la palabra de ¿no? Se acuerda también del sacerdote Esdras que estaba. Tómese tiempo para ver, Esteban. Y entonces quiero compartir este versículo porque yo creo que sí debemos estar preparados a él. Dice es primera de Pedro 3:15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y está, si es un mandamiento, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gracias. ¿Cómo qué versículo es ese, hermana? Es primera de Pedro 3:15. ¿Ese lo podemos poner aquí? ¿Sí o no? 3:15. La base del fundamento. Primero de Pedro. 3:15. 3:15. Y se lo puede leer otra vez para que lo vean mis manos. La base del fundamento bíblico. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Según ese versículo, el que venga. ¿Sí o no? Según ese versículo, el que venga. Bueno, el tema, que venga. Oye, ¿y por qué Dios castiga a los pecadores? ¿No que es amor? Yo en la religión recién discipulado, en la religión, y decía el pastor, porque era un americano el pastor y tenía un traductor. Cuando alguien te pregunte una pregunta difícil, diles, dice el pastor, that's a very good question. Es una muy buena pregunta. Sí. Déjame que yo vaya y repetía el traductor. Lo investigue y luego les explico. Eso decía. Esa es una muy buena pregunta. Ya que yo vaya, investigue y luego les explico. Entonces, es una forma elegante de decir, no lo sé. Es la verdad. Es una forma elegante de decir, no lo sé. Entonces, debemos de desarrollar la meditación de la palabra. Hace tiempo lo dijimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Antes se acuerda que lo dijimos hace tiempo. Leemos, oramos, pero debemos desarrollar la reflexión de la palabra. Debemos meditar las escrituras. ¿Qué es meditar? Es que estás leyendo y te topas con algo y ya no continúas leyendo. ¿Por qué? Porque estás razonando.
Como dirían por allá, estás atando cabos. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios dice aquello? Para tener un entendimiento pleno y poder responder y estar preparados para todo aquel que os demande, que os demande, ¿qué dice hermana? Que os, razón de la esperanza. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué haces? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta por ahí, hermanos en Quimilá? ¿Comentario? Pues creo que está claro todo, hermano. Y yo creo que algo decía una hermana allá, que si la iglesia es atacada, Después de eso, este, dice que bueno, una pregunta que hizo, pues, va a haber bajas o desánimos. Pero aquí podemos ver en la palabra, hermano, que donde menciona, ¿no? A, a pesar de todas las tribulaciones o todo lo que vivió los apóstoles, hay algo que dice en el, en el capítulo 12 y 23 y 24 de hechos. en Hechos. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de tantos problemas o tantos persecuciones, podemos ver que la iglesia crecía y la palabra de Dios, pues, crecía y se multiplicaba. No había bajas. Y por eso cuando vienen los ataques, podemos ver que la iglesia, pues, es victoriosa siempre. ¿Por qué? Amén. Porque el mismo Espíritu de Dios nos ayuda para poder seguir adelante, para que la palabra de Dios crezca y no desanimarnos. Por eso yo creo que el ataque del enemigo siempre va a venir, pero si estamos fortalecidos por el Espíritu, Amén. vamos a salir adelante, A vencer, a salir adelante. a vencer, a vencer. Y Así es. y es lo que puedo ver acá en Hechos, hermano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y yo creo que no es desanimarnos, no es en decir, pues aquí llegamos. Yo creo que cuando hay esa situación es buscar la fortaleza del Señor y seguir adelante. Y pues Dios hará todo, ¿no? Yo es lo que puedo ver. Así es, hermano. Así es. Entonces, es importante entender que la iglesia en sí misma no es derrotada. Aquí acabo de recibir la pregunta. ¿Y la división de la iglesia? ¿Por qué la iglesia se divide? Se dividió la iglesia primitiva. ¿Por qué ahora se dividen las iglesias? La respuesta es obvia. Estamos fallando acá, ¿verdad? Estamos fallando acá. ¿Por qué nos dividimos? Lo he comentado en otras prédicas. El diablo ha hecho de la iglesia una barra de mantequilla. ¿Sí? No agarra ni siquiera un serrucho ni un machete de la tribulación. Agarra un cuchillo mantequillero del diablo. Lo pone tantito en el fuego del infierno y la sienta sobre la iglesia. Y solo el peso, un pedazo, otro pedazo. O sea, la iglesia de ahora es fácil de dividir. Bueno, Dios nos ha guardado hasta ahorita, ¿verdad? Amén. Dios nos ha guardado hasta ahorita. No somos mejores que nadie. El Espíritu Santo, la bendita palabra, la base del argumento bíblico, ¿sí o no? Y Dios es lo que quiere hacer. Pero ¿cómo vamos a tener esa firmeza y ese lleno del Espíritu Santo si no vemos lo que dice la Escritura de nosotros? Pero ¿por qué se divide la iglesia? Para responder la pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es un ataque, obviamente. Es un ataque y la iglesia se divide porque la iglesia no está preparada. Pero una cosa es muy clara, es un ataque.
es un ataque y seguramente Dios quería hacer algo grande allí, ¿sí o no? Dios quería hacer algo grande, pero pues no salimos adelante. Ahora, yo ya entendí esto, y eso lo entendí escuchando al hermano Irión. A muchos no les gusta cómo predica Irión, pero a mí sí me gusta tanto su estilo como su conocimiento. El hermano Irión dice, cuando el diablo quiere destruir por la izquierda, Dios construye por la derecha. No importa por dónde el diablo ataque, Dios siempre va un paso adelante. Ya la verdad, todo lo que hizo con Esteban, ¿en qué resultó? En la promoción del evangelio. Todo lo que hizo con Pedro, ¿en qué resultó? Se murió Jacobo, Pedro salió vivo, pero ¿qué resultó? En que la palabra crecía y crecía. O sea que la iglesia en sí misma, aunque atacada, era victoriosa y perseveraba y aumentaban los creyentes y aumentaban los creyentes. Pero nosotros nos reunimos 40, nos reunimos apenas 40 y ya nos dividimos. 10 contigo y 30 conmigo. Y los que somos 10, pues vamos a formar nuestro grupo, ¿no? Y luego yo no estoy de acuerdo contigo, pues nos dividimos. 6 contigo, 4 conmigo. Y luego los que somos 4, no, que ya no estoy de acuerdo que tus zapatos sean rojos y mis zapatos sean azules. Y no es correcto de parte de Dios. Porque por cualquier cosa nos dividimos. Pues nos vamos. Pues tú con 2 y yo con 2. Y la iglesia no debe ser así. Pues, ¿qué dice 1 Corintios 11? 1 Corintios 11, versículo 17 y 18. 1 Corintios 11, versículos 17 y 18. ¿Quién lo puede leer en voz alta? ¿Por qué se divide la iglesia? 1 Corintios 11, 17 y 18. Que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Por qué? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué hay divisiones? Cuando hay una división es que algo no está bien aquí. Esto lo voy a decir con mucho temor, pero lo tengo que decir. Hace muchos años, a mí me dijeron, no hables con este pastor, no recibas nada de él, porque está en pecado. Entonces yo no tenía ningún testimonio de que ese hermano estaba en pecado. Y como antes en la religión o en el grupo estábamos acostumbrados que cuando te digan, Gina está disciplinada, no la hables, pues todo lo hacíamos sin preguntar. Y veíamos a Gina en la calle, porque era como que viéramos al enemigo. Entonces, llegó un momento que razonando, una vez me dijeron, no hables con este pastor, y teníamos materiales, teníamos prédicas de él muy buenas, y nos dijeron, destruyan todo su material, y destruimos su material. Es como que alguien entre a voz como trompeta y borre todos los videos que hemos predicado. Yo me convertí escuchando parte del material de ese hermano. O sea, Dios utilizó a ese hermano. El caso es que lo hice, yo sí borré, rompí CDs, pero no me cuadraba algo. El caso es que, de estarlo razonando, entendí de que esa forma de ejecutar la disciplina tiene un defecto. ¿Y el defecto cuál es? Que yo tengo que creer ciegamente en el hombre. En el hombre. Entonces, cuando yo me dicen de nuevo, este hermano no le hables, no tenga nada que ver con él, y lo mandaba a un pastor de la iglesia donde nosotros estamos, que durante 10 años él era el pastor de esa iglesia. Todo el tiempo de esos 10 años estuve en México. Nunca lo vi yo en Mérida, ese pastor. Era el pastor de Mérida, pero nunca estuve en Mérida. Nunca le pude preguntar a ese pastor, oye, mi alma tiene un problema, oye, mi corazón, oye, ¿cómo me salvo de esta tensión? Nunca, porque ese pastor era de nombre, era un pastor remoto. El que estaba en la iglesia local, le decíamos, ¿sabes qué? Pues tú eres el pastor de la iglesia, tú eres nuestro pastor. No, 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 yo no soy pastor de ustedes. El pastor está en México. Yo solamente soy diácono. Entonces, cuando nos dicen, no hables con él, y sabes qué, bueno, ya no puedo seguir esa instrucción. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que me hace creer ciegamente. ¿Y cómo voy a saber si está mal de verdad o no? Perdón, simplemente tengo que creer lo que me dices. Es que no se puede, es que no se puede, es que no se puede.
Cuando yo averiguo bien, porque tuve que, para juzgar hay que averiguar bien antes de actuar, porque luego juzgamos sin averiguar. Cuando averiguo bien, me di cuenta que el hermano no había hecho nada indebido. ¿Cuál fue el pecado de ese hermano que dijeron que ya no había tenido comunión con él? Ese hermano cuestionó a un pastor, por así decirlo, de más alto rango, de que había algo malo pasó en la iglesia. Y cuando él lo cuestiona, lo mandan a disciplinar. Entonces nos dicen, ya no le hablen a él, no puedo. Me dicen a mí, no se puede, tienes que aceptarlo o no lo aceptas. Pero es que ustedes son mis hermanos, le digo. Y di nombres. El hermano fulanito de tal es mi hermano. La hermana fulanito, di como 4 o 5 nombres. Son mis hermanos. Yo no me estoy separado de la iglesia, sino que yo no estoy de acuerdo cómo el hermano lleva las cosas con nosotros. No se puede, no se puede y no se puede. Bueno, tuve que tomar una decisión. Si me quedaba, yo tenía que aceptar. Y si no me quedaba, pues tenía que salir. Me retiré. Me retiré y nos empezamos a reunir la hermana Laura, mi esposa y un servidor. Así empezó la iglesia de Mérida. La hermana Laura, mi esposa y un servidor. ¿Y qué decían de nosotros? Dios está limpiando a su iglesia y decían, y Dios ha sacado de su iglesia lo que no sirve. Dios está purificando su iglesia. Me aplicaron Corintios 11, ¿sí? Me la aplicaron. Cuando el problema llegó a otro lado, por allá, que los hermanos conocen también dijeron lo mismo. Dios está purificando a su iglesia y Dios sacó a los que no sirven. Y aquí estamos. Tristemente, los que nos acusaban y los que nos decían que no íbamos a perseverar, tristemente ese grupo desapareció. Divorcios, fornicaciones, adulterios, robos, desapareció. Una vez me dijo alguien por ahí que uno de los que era así como muy acérrimo y tomó una posición muy radical con nosotros, yo hablé con él, me tocó ministrarlo, nos tocó orar juntos, me tocó a mí llorar juntos. Algunos hermanos que están por acá también les tocó convivir con ellos. Lo vieron. Uno que no iba a la iglesia me llamó a mí y me dijo, yo vivo en un terreno cerca del monte y en ese monte hay un caminito de tierra y en la madrugada vi pasar al hermano de la iglesia con su triciclo, no sé qué, más de las 12 de la noche con otra mujer que no era su esposa, dice, y se le dio a la luz cosas inconvenientes. ¿Y todo eso por qué pasó? Hay que tener mucho cuidado de decir, Dios sacó a los que no están, a los que están mal. Hay que tener mucho temor. ¿Por qué? Porque solo hay una forma de saber si estamos en los correctos. El árbol se conoce por sus frutos. Sí, exactamente. El árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué decíamos nosotros? Si te topas con esa persona y no te hablan, tú salúdalos. Si no te invitan en su cumpleaños, tú invítalos. O sea, corresponderles como Cristo nos enseñó, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. O sea, hay que hacer eso, hay que hacerlo. Entonces, Dios tuvo compasión de nosotros y aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, la división sí tiene un propósito. La división manifiesta los que son aprobados. Lo triste es que va a haber uno de los dos bandos, si es que los dos, sería terrible que sean los dos, pero uno de los bandos va a decir, hey, nosotros somos los correctos, se fueron los que estaban ensuciando la iglesia. Eso es peligroso. Sí, eso es peligroso. El árbol se conoce por sus frutos. Que Dios nos ayude a todos. Sí. Entonces, realmente la división de la iglesia no es un fracaso de la iglesia. No es un fracaso de la iglesia. Simplemente manifiesta lo que no pertenece a la iglesia. La iglesia es como oro puro y se purifica con fuego, pero hay chapa de oro. Brilla como oro. Ajá. No está venciendo, exactamente. Por eso no tiene que haber un desaliento. Porque eso aparenta que está mal todo, hermano. No necesariamente. Y hay que entender algo. Cuando pase algo difícil en la iglesia, no es rendirse. Sino ¿qué pasa? Es buscar a Dios, arrepentirse. Hay pecado. O sea, si hay pecado, ¿qué hay que hacer? Pues nos vamos, yo me voy a mi casa, ustedes vayan, entonces se reúnen. No, hay que arrepentirnos, hay que ir corriendo a Cristo.
Bueno, me habla una persona y me dice la personita hace poquito, hermano, ¿he pecado? Me lo hace poquito la semana pasada. Hermano, si ha pecado, arrepiéntase. Vaya con Cristo, doble sus rodillas, confía en su pecado, no lo niegue, pídele perdón a Dios y Dios es bueno, lo va a restaurar. Siga adelante. ¿Sí? Pero yo no puedo tomar la postura de decir, no, usted ya pecó, usted está mal y bye, bye. Porque el punto de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto de la iglesia? La derrota. No, hermanos. Si alguien cae en un pecado de adulterio, ¿cuál es el punto? ¿La derrota? No. Vamos a orar, vamos a gemir, y si es posible, lo arrancamos del fuego y lo traemos a Cristo otra vez, con oración. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar, ¿les parece? Porque ya se nos extendió el tiempo. Padre bendito, muchas gracias por tu amor tan grande y tu bondad, Señor. Sabemos que la iglesia primitiva estaba llena de gracia, de poder, era fervorosa en la oración, en la doctrina de los apóstoles. Vemos que era una iglesia generosa también. Es una iglesia que siempre estaba llena de misericordia, Dios. Y también, Padre, vemos que no faltaba el temor, un temor reverente por tu palabra, por ti, por tu presencia en medio de la iglesia, Dios. Por lo mismo, la iglesia estaba bajo ataque. Por lo mismo, Satanás sabía que era una gran amenaza esa iglesia para el reino de las tinieblas. Y atacaba con argumentos, atacaba con ideologías, atacaba con falsas doctrinas. Hasta ahorita, Señor, el enemigo ataca con herejías, con falsas doctrinas, con ideologías, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Dios, con tu palabra y con tu espíritu para dar la respuesta, porque no es un ataque, es una oportunidad de testificar. Hasta es una oportunidad de ganar un alma, Señor. Que el adversario se convierta, que se rinda a ti, llevando todo argumento a los pies, en obediencia a los pies de Cristo, todo argumento que se oponga. Padre, si el enemigo ataca con violencia porque no puede argumentar, Dios, Padre, vemos que no es derrota para el Hijo de Dios, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre bendito, ayúdanos a caminar como debe de ser. Ayúdanos a ser así, Señor. No permitas que nos autoasignemos aprobación. No permitas que digamos de nosotros mismos, somos los hermanos correctos o somos el lado correcto. Señor, el árbol se conoce por sus frutos, Dios. Ayúdanos a tener un fruto que te agrade, Dios. Hace ratito estudiamos que tú orabas y decías, te ruego, Padre, que tú guardes a estos y a los que van a creer la palabra por la predicación de estos. Que sean uno como tú y yo, Padre. Así como tú y yo somos unos, que ellos sean uno en ti y en mí, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, la unidad de la iglesia le demuestra al mundo de que Jesús vino a la tierra a salvar a los pecadores. No la iglesia dividida, no la iglesia fracasada, no la iglesia derrotada. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas y ayúdanos a caminar contigo, Dios, para vencer al enemigo, Padre, y ganar almas para ti, Señor. Gracias por todo, Dios eterno. Gracias por mis hermanos de Quimbilá, por nuestra hermana Patti, nuestros hermanos de Tiquimul, los hermanos aquí local. Tenemos mucha, mucha bendición de tu parte. En nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén y amén, ¿no? La hermana Patti comentó algo, ¿no? Rápidamente. ¿Sí? Escudriñar las escrituras para presentar argumentos de nuestra fe. Muy bien, así es, así es. Pues que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde, que tengan muy buenas noches, hermanos en Quimbilá. Dios les bendiga.